Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo, terapeuta de CIPRE, y el día de hoy, como varios días de la semana que transmitimos Respuestas Psicoanalíticas, los invito a hacer su pregunta. Este es un programa de psicología y psicoanálisis, donde a través de sus preguntas iremos contestando cuáles son las principales dudas que van surgiendo a lo mejor a lo largo de la vida cotidiana o dudas que han quedado ahí sin resolver desde hace tiempo. Les mando un saludo a todos los que ya han estado viendo el programa recurrentemente y ahora sí que un gusto estar por acá con ustedes. El día de hoy comenzaré a responder algunas preguntas que quedaron pendientes de las transmisiones pasadas. En el caso de que alguno de ustedes hagan una pregunta al finalizar el video y ya no se alcancen a contestar, con todo gusto estas preguntas serán resueltas el próximo lunes en la transmisión de Respuestas Psicoanalíticas con la licenciada Esther Solís. Pero ojalá que alcancemos a contestar todas y los invito a ir haciendo sus preguntas para poder ir haciendo el programa junto con ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos a responder la primera? Nos preguntan, ¿los ataques de ansiedad por hablar en público o con ciertas personas pueden ser por traumas? ¿Cómo lidiar con esto? Bueno, primero habría que diferenciar si esto de no hablar con una persona o temor a hablar en público efectivamente es un trastorno o un ataque de ansiedad. Así que podemos hablar de que un ataque de ansiedad tiene ciertas características que lo convierten en sí en un ataque de ansiedad, ¿no? Ciertas características físicas y ciertas características emocionales, ¿no? Es una serie de criterios que nos hacen pensar si esto o no es un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. A veces se confunde, por ejemplo, con personas que son introvertidas o que tienen dificultad para hablar en público, pero no necesariamente una persona que tenga dificultad para hablar en público tiene un ataque de pánico, o incluso pudiera confundirse también con una fobia, ¿no? a hablar en público. Que para poder distinguir esto habría que revisar el caso particular de la persona que está teniendo estas dificultades, ¿no? Pudiera ser por traumas, pudiera tener que ver que en el presente haya dificultad para hablar en público o para poder hablar con otras personas por dificultades del pasado, sí pudiera ser. En muchas ocasiones estas dificultades o estos, digamos que síntomas de no poder hablar en público o no poder tener contacto con otras personas o con cierto tipo de personas puede tener que ver con un conflicto pasado. Habría que ver si es un trauma o si no es un trauma, pero muchas veces tiene que ver con un conflicto que ha sucedido antes, ¿no? Y que a lo mejor no se ha trabajado o no se sabe todavía cuál es ese conflicto. O se sabe, pero todavía no se ha podido resolver. Entonces pudiera tener que ver con una cuestión así. Pero habría que revisar cuál es el origen de la situación de esta persona en particular para ver cómo se trabaja. ¿De qué manera se puede lidiar con esto? Los ataques de pánico, las fobias o este tipo de dificultades no se quitan solas con el tiempo. Eso es muy importante recalcarlo, porque en ocasiones se puede pensar, bueno, es algo que se va a quitar solito, o a lo mejor si dejo pasar un tiempo, se va a ir quitando, pero realmente les puedo decir que difícilmente, si no es que de manera muy, muy complejo que se pueda quitar de manera automática. Al contrario, generalmente las personas que tienen este tipo de dificultades lo que suelen hacer, así que no es en todos los casos, pero conforme lo que podamos ir viendo en la clínica con los pacientes, es que generalmente las personas cuando tienen dificultades de este tipo lo que hacen es retraerse. Por ejemplo, evitar situaciones en las que tengan que hablar con personas o evitar situaciones en las que tengan que hablar en público. Y eso incluso pudiera ocasionar dificultades en la vida cotidiana. Por ejemplo, si una persona, vamos a poner un ejemplo, tiene un negocio y tiene que hablar con los compradores, pero realmente tiene dificultades para poder hablar con las personas, pues lo que puede ir dejando de hacer es dejarle esa responsabilidad a alguien más, o tratar de evitar tener clientes nuevos, o tratar de evitar estas situaciones. Entonces, en vez de ayudar a que esta situación mejore, lo que está haciendo es perjudicar otras áreas de su vida. Y eso es lo que generalmente vemos cuando una persona tiene ataques de pánico, fobia o algún conflicto que no necesariamente entre dentro de estos criterios. Entonces, lo más recomendable es poder acudir a un tratamiento psicoterapéutico para poder revisar cuál es el origen de la situación y tratarlo.
Estos tratamientos no son una cuestión que se trabaje de un día para otro, sino que es un proceso, pero créanme que los beneficios son mucho mayores a lo perjudicial que pudiera ser que una persona tenga este tipo de problemática y no sea resuelta. Entonces espero haber resuelto su pregunta y qué les parece si vamos con la siguiente. Hagan sus preguntas para los que están por acá viendo, ver cuáles son sus dudas, no importa si son preguntas a lo mejor muy lógicas o son preguntas que les dé pena, o lo que se les ocurra. Por acá estamos para resolver sus preguntas. Hola Israel, qué gusto verte otra vez. Bueno, nos preguntan, ¿consideran que una persona que pierde el control y reacciona de manera violenta hacia su pareja puede cambiar esa postura a través de las terapias en pareja? ¿O para ustedes cuál sería la mejor alternativa para empezar? Menciono esto porque tengo mi bebé y queremos buscar las posibles soluciones. Definitivamente, el que exista violencia en la pareja es muy importante que se trate y que se trabaje, ya sea en terapia individual de la persona que está siendo violenta, de la persona violentada, o en terapia de pareja. Definitivamente creo que esto es la mejor opción para poder ir trabajando este tipo de situaciones, sobre todo si se está reconociendo, porque es algo frecuente encontrar que las personas que vivencian violencia dentro de la relación de pareja, es difícil que lo logren identificar. ¿Por qué? Porque la violencia por lo general va siendo en escalada, es decir que primero comienza con algunos aspectos muy pequeños y luego la violencia se va incrementando. Entonces, para el momento en el que se incrementa es cuando ya uno se da cuenta, pero mientras se está incrementando se puede pasar como una situación normal que viven todas las parejas, o que al rato se resuelve, que tiene que ver con una situación momentánea, por el trabajo, o porque hay mucho estrés en la casa, o porque pues es que así ha sido siempre esta persona, o yo siempre he sido de esta manera y por eso se provoca. Pero definitivamente eso no es una excusa, ahora sí, para poder recibir atención. Y sí, la psicoterapia yo pudiera recomendar que es una de las mejores opciones para ir trabajando con esto, porque al igual que esto que hablábamos antes de los ataques de pánico o las fobias o este tipo de conflictos, no se resuelven solos, ¿no? La violencia tiene orígenes profundos y tiene orígenes que no surgen de la noche a la mañana, por lo tanto es necesario que se atienda y se trabaje. Otra pregunta que nos hacen es, tengo novio, pero eso implica que mi vida se vuelva un infierno. Al principio todo está bien, pero después de algunos meses me atacan los celos, me hago muchas ideas en la mente, pero sobre todo pienso y me da miedo que me engañe con alguien más. ¿Puedo superar esto? Bueno, fíjense que los celos es una situación que se presenta muy seguido, ¿no? Que es algo muy recurrente y definitivamente es algo que sí se puede tratar. Definitivamente el vivir con celos es una cuestión y una carga muy pesada, ¿no? Y es una cuestión como muy real que se presenta de manera, como les digo, muy frecuente. Pero yo le preguntaría a esta persona, bueno, si el tener novio implica un infierno, entonces ahí eso es un foco de atención que hay que atender, ¿no? El tener una relación de pareja, lo ideal es que sea algo disfrutable, ¿no? Lo ideal y no, ahora sí que no es un ideal irreal, ¿no? Lo ideal para que algo funcione es que sea una relación de pareja disfrutable. Si se siente como un infierno que quema, ¿no? Como esto, pues entonces hay que ir remediando lo que está ocurriendo por ahí. Si ya se identifica que es una cuestión de celos, entonces es muy importante que la persona que siente los celos pueda acudir a un tratamiento para darle un entendimiento a por qué están esos celos ahí. Ahora sí que los celos tienen varias raíces, ¿no? Pueden ser celos porque la persona con la que está realmente provoca o hay, ahora sí que la persona tiene celos, pero además la otra persona hace ciertas cosas para que se... Me escucho muy lejos, a ver. Ustedes me dicen si se sigue escuchando y si no me trato de poner el micrófono. A ver, acá lo tengo. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Ya lo encontré. A ver, y tú me dices si me escucho un poquito mejor ya con el micrófono.
A ver, ahí me escucho un poco mejor. Ustedes me dicen. Bueno, entonces, como les decía, esta cuestión de los celos tendrá que ver precisamente con las particularidades de la pareja, pero aunque sea algo muy frecuente, es algo que es muy complejo y muy pesado de ir viviendo con esto. Que definitivamente al revisar qué es lo que sucede en esta persona, qué es lo que provoca que le den estos celos, no tanto si es una situación real de que la pareja lo esté engañando o no, sino que ver cómo hacer para que esto no sea tan problemático y poder ver si es una situación que se presenta a lo mejor con todas las parejas o solo con esta pareja, y ver qué se sigue estando haciendo ahí si se siente de una manera tan conflictiva y tan problemática, ¿no? Definitivamente siempre apuntamos como a revisar cada situación en particular, pero la cuestión de los celos es una sensación de que se puede perder eso que se está queriendo, ¿no? Es una sensación de que la persona amada está en riesgo y como está la persona amada en riesgo, está en riesgo lo que uno siente, ¿no? Y es importante revisar si esto es una cuestión real o no es real para la persona y cómo se le puede hacer para que no se viva de esa manera, de manera recurrente. Los celos cuando no se trabajan o cuando no se tratan también permanecen y siguen y continúan, y a veces se piensa que el cambiar de pareja, por ejemplo, o el estar comprobando si esta pareja está teniendo una relación amorosa con otra persona o no, va a disminuir la preocupación y los celos, pero realmente nos damos cuenta que a veces la raíz no está en eso, ¿no? Generalmente la persona que vive con celos trata recurrentemente de ver si el WhatsApp, checar en la computadora, checar en el Facebook, tratar de comprobar si esta persona realmente está ahí o no está ahí, ¿no? Pero a veces incluso aunque se trate de comprobar, no se obtiene la respuesta deseada, y a veces esa respuesta o ese conflicto tiene que ver con el otro, pero también tiene que ver con la propia persona que lo vive. Entonces ahí está la importancia de poderlo revisar en un proceso, porque incluso aunque se llegue a cambiar de pareja o aunque se hagan modificaciones por ahí, pues los celos pueden seguir apareciendo de una u otra forma, ¿no? Por eso es importante poderlo ir revisando. No estoy hablando de que en todos los casos sea así, porque habrá que detenernos a ver cómo es que está esta pareja viviéndolo de manera específica, pero esto es algo que nos encontramos de manera frecuente. Israel nos pregunta, mi niño de 6 años no trabaja en la escuela y en la casa sí, ¿cómo le puedo ayudar? Bueno, Israel, pues no sé si me puedes platicar un poquito más de cómo es la situación de tu hijo, pero pues habría que revisar y preguntarle qué es lo que le desagrada de la escuela y por qué será que en la casa sí trabaje. Ustedes identifiquen si será una situación de la escuela o será una situación que tenga que ver con las emociones de tu hijo. Puede ser que algo esté en la escuela que no le permite, digamos que trabajar de manera adecuada, puede ser una situación con los maestros, puede ser una situación con los niños, puede ser una situación con los directivos, ¿no? O algo de la casa se está manifestando en la escuela, eso también puede ser frecuente. Así que a mí me gusta pensar, bueno, no nada más a mí, pero creo de manera simple poderles decir que hay ciertos como matices en donde nos podemos dar cuenta de cómo los niños manifiestan que hay un conflicto. Uno de ellos siempre es la escuela, otro es el área social, que también se manifiesta muchas veces en la escuela. Otra cuestión es la familiar, cuando la familia identifica que hay un conflicto dentro de la familia, y otra es la personal y otra es el cuerpo, ¿no? Cuando se hacen manifestaciones físicas, cuando hay manifestaciones en la escuela, cuando hay dificultades en el área social o cuando hay dificultades en la familia. O sea, nos podemos ir guiando de eso, y muchas veces cuando hay un conflicto en alguna de estas otras se manifiesta. Por decir, si hay un conflicto en la familia, a veces se manifiesta en el cuerpo. A veces los niños se hacen pipí, a veces a los niños les salen muchas ronchitas, les da gastritis. Cuando hay una dificultad en la escuela, a veces también se manifiesta en la casa, o hay mucho llanto, o bajan las calificaciones. Es decir, a veces todas estas áreas están conectadas, pero cuando hay un foquito de alerta en alguno, pues hay que detenerse a revisar
por qué será la situación de esa manera y hacerle caso a lo que ustedes sienten, ¿no? Si notan a lo mejor que hay una dificultad con la maestra o que incluso el niño no esté entendiendo, no esté comprendiendo lo que es las instrucciones. Pueden haber N cantidad de situaciones que puedan estar haciendo que tu hijo trabaje en la casa, pero no en la escuela. Pero valdría la pena revisar a lo mejor cómo lo están viendo en la escuela, los comentarios de las maestras, que ustedes también puedan conocer cuál será la situación, y conforme ustedes lo puedan ir revisando, también podrán ver si es una situación que se pueda mejorar directamente con alguna cuestión que se puedan encargar ustedes o si requiere ayuda profesional. Ok. Ya no supe si me sigo escuchando lejos, pero ojalá que no. Dice Amor, ¿cómo reconstruir la identidad de la mujer en estos tiempos de perfección, queriéndole dar el tiempo a todo, hijos, trabajo, pareja, pero ¿y ella? Bueno, no sé a qué te refieres con reconstruir la identidad. Ay, se me cayó el micrófono ahora. Con reconstruir la identidad de la mujer. Ahora sí que me metes en una pregunta compleja porque creo que es un tema vasto, pero vale la pena retomarlo, ¿no? Definitivamente el rol de la mujer en estos tiempos se ha vuelto un tanto complejo porque se habla incluso, varios autores hablan de la mujer con una doble jornada laboral, ¿no? La jornada del trabajo y además la jornada de la casa. Y eso, fíjense que en la clínica sí nos vamos encontrando con problemáticas diferentes. No significa que antes no hubieran problemáticas, sino que las problemáticas van cambiando conforme el estilo de vida que va cambiando también de la mujer. Ahora sí que la identidad de la mujer se conforma mucho más cosas que esas, pero creo que sí es importante que cada mujer vaya dándose este espacio para ellas mismas y más allá de poder hacer todas estas tareas titánicas que realmente es importante entender que a veces no se pueden hacer todas estas tareas que se espera que se hagan, pues precisamente que cada mujer pueda ir dando pausas y pueda ir pues entendiendo las limitantes y pudiendo repartir tareas, porque si bien en estos tiempos de perfección se espera mucho de la mujer, también ya hay la posibilidad de ir repartiendo las tareas y las posibilidades con los hombres. Entonces creo que es un ajuste que nos va a ir llevando tiempo y que ya nos va llevando tiempo, pero que ya se han ido haciendo estos ajustes para que si bien la mujer tiene más tareas, también estas se puedan ir repartiendo. Y definitivamente si una mujer se está viendo de una manera compleja, involucrada en una situación en la que todas estas expectativas sociales e individuales le están complicando o haciendo el ritmo de vida muy complejo, es importante que esta mujer pueda acudir con una persona o pueda darse estos espacios para poder hablar, para poder darle claridad a la vida, para poder darle, como les digo, estos espacios necesarios para reflexionar y para poder tener un poco de calma que permita seguir avanzando en el día a día. Y estos espacios pueden ser actividades que estas mujeres disfruten, pueden ser un espacio terapéutico, pueden ser vínculos sociales cercanos en donde se pueda sentir apoyada, ¿no? Apoyadas, etcétera. Creo que hay muchas maneras en las que las mujeres nos podemos ir moviendo para poder ir acoplándonos y sin tener que dejarnos de lado en estos cambios de los ritmos de vida. Espero haber resuelto tu pregunta, amor, y si no, por acá estamos. Dice Nay Coronado, ¿una persona orgullosa cambia? No sabría decirte a qué te refieres con una persona orgullosa y que se hable del cambio, pero voy a decirlo como lo voy entendiendo, y si yo te estoy entendiendo de manera diferente a lo que tú me estás preguntando, te pido que me corrijas. A veces pensamos una persona orgullosa, tenemos esta concepción popular de la persona orgullosa como una persona que, digamos, que no acepta las opiniones de los otros, o que es difícil como poder incluso recibir ayuda, o una persona como que no tiene flexibilidad para pensar en opiniones de otros. Entonces
Esto tiene que ver muchas veces con partes de la propia personalidad. Sin embargo, si estamos viendo que este orgullo o estas características de la persona, ya sea por una persona orgullosa o tómenlo de las personalidades que quieran con las características que a ustedes les identifique mejor, pero cuando estas características de la personalidad impiden, por ejemplo, realizar movimientos necesarios para la vida, o por ejemplo recibir ayuda, o tomar opiniones externas, esto se complica, entonces es necesario hacer un movimiento. Cambian, sí se pueden hacer movimientos y sí pueden haber cambios, pero para ello se requiere un proceso personal de reflexión, ¿no? Este proceso personal de reflexión se puede tomar digamos que en diferentes formas, pero sí es necesario que haya un proceso. A veces estos procesos son porque la propia persona los busca, o desafortunadamente porque la vida te hace que entres en un proceso. Puede ser un proceso de pérdida, de duelo, de trabajo, de algún familiar, de alguna otra situación, o porque hubo un cambio en la vida que exige que se haga un movimiento. Definitivamente durante la vida siempre hay cambios, nunca estamos estáticos, ya sea por los propios momentos del crecimiento de la vida. Primero somos bebés, luego somos niños, luego adolescentes, luego adultos jóvenes, luego adultos más grandes, luego ancianos. Todos estos momentos generan y necesitan cambios, aunados a todos los cambios y las necesidades que van surgiendo el día a día. Entonces siempre es necesario hacer movimientos, y cuando eso se complica es necesario hacer una pausa para reflexionar y ver qué es lo que está sucediendo. Si están estos cambios y uno quiere seguir en este mismo lugar, entonces algo nos va a lastimar, porque o nos movemos junto con los movimientos o nos van a mover a nosotros. Entonces ahí es donde está lo complejo. Dice, esta persona vaya a perder todo por orgullo. Pues no sé a qué te refieres con que vaya a perder todo por orgullo, pero me suena que hay algo en riesgo, que hay una característica de la personalidad de esta persona que está haciendo que le vaya a causar mucho daño. No te pudiera decir que es algo que va a cambiar por sí solo, porque creo que no. Nada cambia por sí solo, todos tenemos que hacer el esfuerzo consciente por realizar un cambio, ¿no? Las cosas no cambian de la noche a la mañana, ni las buenas ni las malas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer algo de manera consciente para provocar que se hagan movimientos positivos o negativos en nuestra vida. Pero te invito a que si a ti te preocupa el bienestar de esta persona, puedas acercarte para revisar cómo se puede, ahora sí que cómo acercar a esta persona a recibir ayuda para realizar estos movimientos que a lo mejor le pueden beneficiar mucho, para que no pierda todo esto que está en riesgo, que a veces es complejo poder acercarnos a una persona que no quiere o que no le interesa recibir ayuda, pero siempre hay forma. Es complejo, pero siempre hay la posibilidad de irlo haciendo. Entonces, si tienes alguna otra pregunta respecto a esta situación en particular, te invito a que la sigas haciendo. Pero sí, creo que los cambios no se dan por sí solos, tienen que hacerse de manera consciente, y estos cambios les digo, lo importante es que haya un espacio de reflexión. Este espacio de reflexión a veces requiere que haya un profesional involucrado, pero hay veces que no. Definitivamente cuando es una situación que ya lleva mucho tiempo y que ya se intentó hacer por sí solo y no hay ningún cambio, siempre es recomendable acudir con un profesional. Dice, la PNL sirve para mejorar aspectos específicos de la conducta. La PNL es la programación neurolingüística. Israel, te la debo porque dentro de CIPRE no nos enfocamos en cuestiones de programación neurolingüística. Así que yo no he estudiado nada respecto a programación neurolingüística, entonces no te pudiera contestar de la manera certera. Yo considero, en mi opinión profesional, que si bien habrán profesionales que con estos recursos tengan muy buenos resultados, dentro de nuestra práctica, con una orientación clínica psicoanalítica, no la ejercemos porque creemos que hay otro tipo de intervenciones con nuestros pacientes que dan otro tipo de resultados. Ahora sí que las personas que estudiarán esto te podrán hablar un poco más. Sí tiene que ver con
digamos que según tengo entendido, con mis muy pocos conocimientos sobre programación neurolingüística, que te recomiendo, te digo que te acerques a un profesional que sí lo trabaje, pues sí tiene que ver con programar al cerebro, programar por medio de comandos o de palabras, ciertas partes para hacer modificaciones conductuales. Pero yo te pudiera decir, si la conducta está teniendo manifestación, a lo mejor hay alguna cuestión emocional que haya de fondo que habrá que revisar. Si nada más programamos la conducta, entonces será difícil como atender el problema de base, a menos de que también se atienda, ¿verdad? Pero sí tengo entendido que es para trabajar con ciertos aspectos específicos de la conducta, pero te debo la respuesta completa. Nos dice Linda García: tengo una hija de 5 años y no le gusta ir al kinder ni hacer su tarea. Hola Linda, pues fíjate que esta es una situación que creo que vale la pena ir revisando, porque tu hija está pequeña y es un muy buen momento para prestarle atención a estos aspectos. Cuando un niño manifiesta este tipo de situaciones de que no le gusta ir al kinder ni le gusta hacer su tarea, ese es un foco de atención para ver qué es lo que está pasando con tu hija. Te invito a que revises o que se pregunten qué es lo que puede estar haciendo que no le guste ir al kinder. Puede ser que sea una situación con el propio kinder, puede ser que sea una situación con la casa, ¿no?, con la escuela, puede ser que sea un conflicto con ustedes, con los padres, y lo esté manifestando en el kinder o en la tarea. Hay que revisar cuáles son los aspectos particulares que están sucediendo con tu hija para que no le guste ir al kinder ni hacer su tarea. Pero pueden haber situaciones de diferentes índoles involucradas. Como te digo, puede haber una situación particular con la escuela, digamos con el método, con los maestros, con los amigos, ¿no? O puede ser que haya una situación familiar que se esté manifestando en la escuela, ¿no? Y como es fácil ver cuando un niño no quiere hacer la tarea o no quiere hacer la escuela, muchas veces los niños lo manifiestan de esa manera. O puede ser que tu hija tenga algún conflicto interno que se manifieste de esta forma. Habrá que ver de qué manera es que tu hija te está teniendo un conflicto que se manifiesta de esa manera, y ver cómo se puede ir atendiendo o resolviendo. ¿Puedo leer tu pregunta? No veo tu pregunta. A ver, ¿dónde está? Sí, con todo gusto la leo, nada más que no me aparece. A ver. ¿Sabes qué, Yaneida? No puedo ver tu pregunta porque no me aparece aquí en el Facebook. Que a veces, fíjense que me ha pasado eso, que las trato de ir leyendo y luego me doy cuenta ya que termino la transmisión que no había aparecido. Pero si me la puedes volver a escribir, te agradezco muchísimo para poderla resolver, porque fíjate que no me aparece aquí, Yaneida. Ok, Saúl nos pregunta: ¿cómo afectan o enriquecen los cursos de coaching coercitivo a las personas? Estos los cuales están enfocados en generar personas extraordinarias, empoderadas. Bueno, Saúl, pues ahora sí que, como le decía a Israel, esto no es algo en lo que yo me especialice. Yo tendría mucho cuidado antes de ir con un coach. ¿Por qué? Por la simple razón en la que los coaches están hablando sobre bienestar emocional, pero en la gran mayoría de los casos los coaches no son profesionales de la salud mental. Para ser un coach puedes tomar un curso o un diplomado que te haga coach, ¿no?, que te certifique como un coach, pero puede ser ingeniero, puede ser mercadólogo, puede ser cualquier otra carrera, y entonces te acercas a las personas y ejerces un papel como psicólogo cuando realmente no se tienen las acreditaciones necesarias para poderlo hacer. Tienes las acreditaciones para ser coach, pero no todos los conocimientos o toda la formación necesaria para ejercer un papel de psicólogo. Entonces yo tendría mucho cuidado antes de guiarme con esto, sobre todo porque muchas veces no dudo que habrán coaches muy buenos y no dudo que habrán programas de coaching excelentes, pero desafortunadamente yo me he topado con algunos programas de coaching que tienen más mercadotecnia que bienestar, ¿no? A muchas personas les puede ser muy favorable acudir con un coach, pero desafortunadamente nos hemos topado con que muchas personas que realmente necesitan un apoyo psicológico porque están viviendo situaciones de vida muy complejas,
buscan un coach o un programa de coaching para poder resolver la situación de manera rápida y efectiva, ¿no? Y pues lo que se encuentran es que realmente se destapan conflictos internos que a lo mejor son muy profundos o muy dolorosos y no se tiene la contención necesaria, ¿no? Y puede llevar a ser perjudicial en vez de beneficioso. No dudo que en muchas personas les sea muy favorable, no dudo que hayan muchos coaches que además de la preparación tengan digamos que herramientas personales que les ayuden a realmente a favorecer a las personas y otorgarles bienestar, pero yo me he topado con situaciones ahora sí que complejas en donde tendría cuidado antes de acercarme a este tipo de situaciones, ¿no? Por eso pudieran afectar. ¿Y cómo pudieran enriquecer? Pues porque realmente tienen un programa que motiva el bienestar. Lo que pudiera afectar también es que a veces se utilizan técnicas muy confrontativas, ¿no? Tú tienes un conflicto, de lo que yo he sabido, no soy experta, repito, pero lo que yo he visto, lo que yo he vivido, en alguna ocasión acudí a uno de estos ejercicios para ver cómo funcionaban y cómo eran, y las técnicas que se utilizan son muy confrontativas. Para utilizar una técnica confrontativa, digamos, de enfrentarte con la situación que te causa conflicto, para poder enfrentarte a eso se tiene que hacer un trabajo previo, ¿no? Y si no se trabaja, lo que hace es ser algo muy agresivo para la persona y en vez de solucionar el conflicto lo puede hacer más grave, ¿no? Sino, sobre todo con cierto tipo de personalidades. Entonces, pues habrá que ver. Muchas veces se quiere resolver un conflicto de años con algo momentáneo, siempre se recomienda realmente trabajarlo a profundidad. Alan Esparza, ¿cuáles son los motivos más comunes por los cuales los pacientes llegan a consulta? Alan, pues la verdad es que hay muchísimos conflictos, pero pues te pudiera decir que dentro de lo más frecuente son los celos, la infidelidad, la ansiedad manifestada de diferentes maneras, pudiera tener que ver la depresión, pero te puedo dar estos nombres, pero cada persona vive esto de una manera bien particular y bien diferente. Entonces, hay muchísimas maneras ahora sí que de manifestar la ansiedad, de tener depresión, de vivir la infidelidad, o de ser infiel, o vivir los celos, pero ahora sí que estas problemáticas sí son recurrentes, sin embargo, cada persona y cada familia o cada pareja lo manifiesta de manera muy distinta, pero pues acuden cuando hay una dificultad emocional, conductual, en la escuela, en el trabajo, en la familia, dificultades de adicciones. Hay muchísimos motivos de consulta por los que llegan. Ok, Kevin nos pregunta, ¿qué sucede cuando uno se enamora de su analista, pero esto ya se viene repitiendo con otros tres? ¿El problema es el amor o la transferencia? Bueno, si esto te ha pasado recurrentemente, puede ser que haya algo que despierte el proceso analítico o el proceso de terapia con algunas cuestiones propias de tu historia o de tu personalidad que se despierte con tus analistas, ¿no? Si esto ha sucedido con 3 analistas, puede ser que sea una cuestión personal. ¿El problema es el amor o la transferencia? El problema es el conflicto que está despertando este tipo de situaciones. Pero incluso, aunque se haga un enamoramiento con tu terapeuta, esto es algo más común de lo que creemos y esto se trabaja en terapia, ¿no? Todo este tipo de situaciones el amor de la transferencia, se le llama, o el enamoramiento hacia el analista o hacia el terapeuta, es algo que sucede y es algo que es muy importante que se trabaje. Esto se trabaja en terapia, ¿no? Porque si no pueden ocasionar dificultades externas, ¿no? El que se presente en tratamiento, es mejor que se presente en tratamiento que se presente afuera. Muchas veces la persona cuando tiene este tipo de dificultades, no estoy hablando de ti, sino que en otras ocasiones si alguien se escucha dentro de esta situación, lo que hace es tratar de irse porque es complejo como enamorarte de tu terapeuta, pero lo más indicado en ese tipo de casos es que tú lo puedas ir trabajando junto con tu terapeuta para poder llegar a una mejor opción y poderlo ir resolviendo este conflicto. Dice Linda, ¿cómo puedo superar una fobia a las cucarachas? Bueno, una fobia es un conflicto interno que tiene que ver con cada persona. Digamos que es un conflicto que tenemos dentro, pero lo que se pasa es que este conflicto, en vez de, digamos que ligarse con esto, se liga con un objeto de afuera. Por ejemplo,
yo viví una situación muy complicada, pero inconscientemente no lo pude resolver, digamos que mi mente no lo pudo trabajar, no lo pudo elaborar en ese momento, y entonces se pasa a algo que está en el afuera. Puede ser un objeto, puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser un tipo de personas, puede ser muchísimas cosas. Pero entonces, para poderlo trabajar o superar, sí se supera, sí se trabaja, sí se puede detener, no en todos los casos, pero lo que se hace es que hay que revisar qué fue lo que originó la fobia, ¿no? Y a veces, para poder revisar qué es lo que se originó la fobia, se requiere un proceso, porque como les digo, es algo que queda de manera inconsciente, que es algo que queda de manera oculta, entonces hay que tener todo un proceso para poder revisar qué es. Pero vale la pena, porque muchas veces las fobias realmente generan muchos conflictos en la vida diaria. Y hay que tener cuidado, porque hay veces que se habla de fobia, por ejemplo, fobia a las cucarachas, pero no confundamos el miedo con una fobia, porque la fobia tiene que ver con otras situaciones mucho más complejas, pero el miedo puede ser, por ejemplo, una cuestión cultural de que la mayoría de las personas le tenemos miedo a las cucarachas, ¿no? Yo me incluyo también, ¿no? Pero por eso habría que distinguir. Un psicólogo te puede ayudar para revisar su situación particular, si esto que estás viviendo es una fobia o un temor, nada más, ¿no? Sobre todo tú creo que pudieras identificar tú qué tanto es el malestar. La fobia realmente genera mucho malestar. Ok, dice Luz Elena. Hola, volviendo al tema de los celos. ¿Considera prudente decirle a la persona que es celoso? ¿Cambiaría en algo darle confianza o es igual un proceso personal de él? ¿O explicarle si le ayuda? Tengo dudas. A ver, otra vez voy a leer tu pregunta, Luz Elena, porque me revolví un poquito. Dice, volviendo al tema de los celos, ¿se considera prudente decirle a la persona que es celoso, cambiaría en algo darle confianza o igual es un proceso personal de él? ¿O explicarle si le ayuda? Tengo yo. Ok, voy a decirte lo que creo que entendí. Si no, otra vez, perdónenme, pero no soy... Mi visión no es perfecta, entonces a veces me confundo un poquito tratando de leer y pensar en la respuesta. Pero bueno, lo que voy pensando que es tu pregunta es, ¿sirve de algo decirle a la persona celosa que es celosa? Una. Dos, ¿sirve de algo decirle a la persona las razones por las que no está sucediendo lo que está pensando? ¿O no sirve de nada y es un proceso que esta persona tiene que vivir? Bueno, por una parte, la persona que es celosa probablemente sepa que es celosa, entonces creo que sí sirve poder no nada más decirle cuál es el error o cuál es el problema que tiene, sino también brindarle una posibilidad de ayuda, si es nuestro interés, como ayudar o darle beneficio a esa persona. Es decir, a lo mejor tú estás pensando en esto, pero a lo mejor hay algo que te puede ayudar, por ejemplo, un proceso terapéutico, o a lo mejor esto tiene que ver con tu pareja o tiene que ver contigo, pero creo que es algo que a lo mejor se viene presentado desde hace tiempo y valdría la pena que te acercaras con alguien para que te entienda, ¿no? Precisamente para darle un entendimiento a la situación y tratar de resolverla, ¿no? Y vale la pena, por ejemplo, poder ayudarle a la persona y hacerle ver lo que está viendo, porque a veces uno no identifica las situaciones personales, pero a la hora de que alguien ajeno nos lo dice, es más fácil poder identificar que tenemos a lo mejor algún conflicto. Pero es importante que esa persona que nos lo diga, ahora sí que lo diga de una manera en la que esto no se sienta como un rechazo, no se sienta como algo agresivo. Cuando nosotros le decimos a una persona que tiene un error y se lo decimos de una manera agresiva, ¿no?, es difícil que esa persona realmente pueda escuchar que hay un error o hay un conflicto y haga algo para resolverlo, ¿no? Entonces, y en cuanto a, por ejemplo, explicarle por qué no está siendo cierto esta cuestión de los celos o esto que provoca los celos, por ejemplo, explicarle cómo no es verdad que se está engañando a la pareja y mostrarle el celular y el Facebook, pues esto se puede hacer, pero muchas veces no nada más es suficiente con eso, ¿no? Creo que es importante podernos acercar a la persona que tiene un conflicto, no dejarlo solo, ahora sí que sin perjudicarnos a nosotros, pero poderlo ayudar a lo mejor a encontrar a alguien que le pueda ayudar, encontrarle a
a ver que a lo mejor hay un proceso que puede ser beneficioso para ella, ¿no? Sí es un proceso personal, pero el que sea un proceso personal no implica que no lo podamos brindar ayuda, ¿no? De nada, Kevin. Dice Erika Herrera, mi marido es amable con otros niños de su familia, pero con nuestro hijo es muy poco tolerante. He llegado hasta pensar en dejarlo por sus actitudes hacia mi bebé. Ok, Erika, pues si tienes un bebé y estás notando este tipo de situaciones con tu marido, pues creo que es algo importante para poderlo dialogar junto con él y poderle explicar a lo mejor lo que a ti te hace sentir que estar viendo este tipo de situaciones. Y más allá es importante que tú puedas manifestar lo que tú estás sintiendo con esto y por qué te preocupa, pero también escuchar por qué será que está esta diferencia. A lo mejor algo está provocando en tu marido o algo está sucediendo ahí que no pueda a lo mejor expresar el afecto o ser amable con tu propio hijo, o a lo mejor será una situación que se está percibiendo de esta manera, puede ser un malentendido, puede ser que haya un conflicto ahí que se esté despertando con tu propio hijo. Definitivamente el nacimiento de un hijo o el ser padres despierta muchísimos sentimientos positivos, pero también conflictivos, y eso se puede ver de diferentes maneras. Puede ser que esto sea una situación así, pero creo que lo que vale la pena es poderlo revisar con tu marido y platicarlo y dialogarlo y ver si este conflicto es algo que puede ocasionar conflictos posteriores o malestar tanto para ti, para tu hijo como para tu marido, ¿no? Y de ver de qué manera resolverlo. Definitivamente es muy importante poder dar afecto a los hijos, sobre todo en momentos muy tempranos, y dar afecto no nada más mamá, sino también papá. Entonces, si mamá siente que papá no está dando afecto, entonces es difícil que el niño lo reciba, ¿no? Porque ahora sí que mamá está haciendo como un filtro de afecto, aunque papá lo esté dando. Y si mamá está viendo que papá no lo está dando, se lo puede dar un poco. Ahora, ¿cómo lo podremos explicar? Sí, es como, vamos a ponerlo en un filtro de café, el filtro del afecto, ¿no? Tenemos una jarrita de café y aquí está nuestro hijo que está recibiendo todo ese afecto, ¿no? Y quien le ayuda a poder como recibir este afecto de manera más pura o más rica es mamá, ¿no? Entonces mamá ya trae su propio afecto y le va dando este afecto de manera digerida para que este niño se lo pueda apropiar y lo pueda incorporar. Y también papá va dando este afecto y va pasando por el filtrito para que el niño pueda obtener este filtro lo más rico posible, ¿no? En el filtro puede estar mamá y papá, ¿no? Pero entonces, si hay algo, si papá no está dando el suficiente afecto, pues no va a llegar al hijo, pero si también en mamá hay algo que no permita que llegue, entonces va a ser difícil que el niño lo reciba. ¿Y quién es quien no está recibiendo el afecto? El niño, ¿no? ¿Y quién es quien no está incorporando esto necesario para estructurar su personalidad? Es el niño. Entonces hay que ver, es muy importante que lo puedas revisar con tu marido, ¿no? Y ver de qué manera puede ser más fácil que ese afecto o esa amabilidad pueda llegar a tu hijo. Ahora sí que, y ahora estoy hablando del afecto, pero el afecto no nada más se demuestra con la amabilidad. Puede ser que tu esposo sea amable con otros niños, pero a tu hijo le diga que lo ama, o lo abrace, o se encargue de otro tipo de tareas, ¿no? El afecto ahora sí que se puede manifestar de diferentes maneras, pero si tú ves que de plano no hay afecto hacia tu hijo y hacia otros hijos, sí, entonces hay que pues echar una platicada con tu marido para ver qué es lo que está pasando, ¿no? O ver cómo lo pueden ir resolviendo. Y cuando hay un pensamiento de dejar a tu marido por este tipo de situaciones, yo te invitaría a revisar si habrá una problemática de pareja que también se esté manifestando y que no se esté percibiendo por ahí, ¿no? Porque si se piensa en dejar al marido por este tipo de situaciones, probablemente no sea la primera situación que te está haciendo sentir de esta manera, ¿no? Y a lo mejor está haciendo ya que quieras tomar una decisión, pero valdría la pena revisarlo. No sé si esta sea tu situación particular, a lo mejor me estoy adelantando y estoy diciendo una cosa que no tiene nada que ver con tu situación, ojalá no sea así, y si no, pues
pues habrá que revisarlo. De nada, Luz Elena. Dice Tatiana González, hola, ¿cómo se puede trabajar internamente el tema sobre esperar algo más de las personas en una relación, ya sea amistosa o amorosa? Muchas gracias, saludos desde Colombia. Hola Tatiana, qué gusto que nos estés viendo desde Colombia. ¿Cómo se puede trabajar internamente el tema de esperar algo sobre alguien más? Definitivamente el tema de las expectativas es una cuestión muy importante, qué bueno que lo tomas, ¿no? El esperar algo de alguien más me imagino que te refieres a tener una expectativa sobre lo que puede llegar a suceder con una persona o con otra. O incluso se puede ver en situaciones de la vida cotidiana. Yo me imagino que si trabajo 3 años voy a llegar a tener el puesto tal y me voy a ganar tanto dinero y es así, ¿no? O yo me imagino que si yo le digo esto a mi pareja va a reaccionar de tal o cual manera, y el problema es que para que eso se lleve a cabo también involucra a la otra persona. Entonces, si bien es importante tener algo que nos motive, o una meta, o una expectativa que nos permita, ahora sí que seguirnos moviendo y poder llevar a cabo planteamientos a un futuro, también es importante revisar cuando estas expectativas no se cumplen y nos lastiman. Las expectativas puede ser que no se cumplan por diferentes maneras, porque pueden ser irreales, porque puede ser que nos involucremos, por ejemplo, en este caso, con personas que no tienen esas mismas expectativas hacia nosotros, ¿no? O que realicemos cierto tipo de cosas que justo cuando ya vamos a llegar a lo que estamos esperando, algo nos hace retroceder o algo hacemos para retroceder, ¿no? Pueden ser, se me ocurren este tipo de ejemplos, pero pueden haber muchas cosas que puedan causar malestar al tener una expectativa que no se cumple con una relación amorosa o amistosa, ¿no? ¿De qué manera se puede trabajar internamente? Creo que te invitaría a reflexionar sobre cuáles son estas expectativas o qué es lo que se está esperando de estas personas. Y cuando lo puedas ir pensando, si te vas dando cuenta que es algo que a lo mejor se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, o que genera conflictos recurrentes en tus relaciones sociales, amistosas o amorosas, habrá que ver por qué se está esperando de esa manera y de qué manera es que te está ocasionando el conflicto. Se puede trabajar internamente a partir de la reflexión, pero hay veces que es necesario que haya alguien más que nos ayude a hacer esa reflexión para poder ver el conflicto desde afuera. En muchas ocasiones tenemos los conflictos tan cerquita que no los alcanzamos a ver. Es como si trajéramos unos lentes, ¿no? Tenemos unos lentes y yo me pongo mis lentes, pero yo siempre, desde que tenía 5 años, supongamos, tengo unos lentes que son de color gris con rayitas. Entonces todos los días me pongo los lentes en la mañana y entonces ando así por la vida y me pongo los lentes al día siguiente y me pongo los lentes y así estoy. Entonces supongamos que esos lentes son el conflicto. Y bueno, uso los lentes porque necesito los lentes para ver. Entonces por eso me los pongo. Pero ya estoy tan acostumbrada a usar esos mismos lentes que pasa la vida y a lo mejor tengo 30 años y sigo poniéndome los lentes todas las mañanas, ¿no? Porque pues al principio mi mamá me ponía los lentes y luego mi papá y mi mamá me ponían los lentes y luego ya yo me los empecé a poner solita, ¿no? Entonces ya me pongo esos lentes todo el tiempo y ya ni me doy cuenta que están ahí. Pero entonces cuando viene alguien más, que puede ser un profesional, un amigo o alguna otra persona, cuando viene alguien más y yo le cuento, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que desde hace unos días me he dado cuenta que no alcanzo a ver ciertas cosas, como que veo muy oscuro, ¿no? Y no sé qué es lo que pasa, si no he hecho ningún cambio en mi vida, todo sigue regular, o ¿sabes qué? Lo que pasa es que me cambié de oficina y en la oficina anterior sí veía, pero en esta oficina ya no veo. Entonces, a lo mejor alguien que está afuera te dice, oye, ¿ya intentaste cambiar con unos lentes transparentes? ¿No? Entonces como no me di cuenta que eran los lentes el problema de mi visión. Bueno, así sucede con los conflictos. Hay veces que los tenemos tan cerca, que a lo mejor en un primer momento alguien nos los puso, en algún momento alguien nos ayudó a tenerlos, ¿no? Que luego ya lo fuimos incorporando y ya lo tenemos tan cerquita que hasta que alguien más se acerca y nos dice cómo podemos hacer para modificarlo, es que lo podemos cambiar.
A veces así sucede con nuestras relaciones de pareja, con las relaciones de familia, con las relaciones con amigos, con nuestro trabajo, con ese tipo de situaciones. Como les digo, a veces está tan cerquita, o podemos identificar que hay algo ahí, pero no sabemos cómo hacerle para verlo, ¿no? Entonces, de esta manera es como yo te recomendaría que lo pudieras ir trabajando de manera interna, que alguien pueda darle otra perspectiva a este conflicto que tú ya estás identificando que está ahí, ¿no? Ya sea que tú lo estés viviendo o que lo viva alguien cercano, para poder hacer las modificaciones y obtener ahora sí que un mayor bienestar. Bueno, no pude leer la pregunta que me decían hace un ratito. A ver, déjenme ver si ya aparece por acá. La pregunta de Yeneida, no me apareció aquí, quién sabe por qué. Ojalá que ya que termine la transmisión pueda verla. Si alguien tiene sus preguntas, adelante, todavía nos quedan unos minutitos para irlas resolviendo. Ok, ¿qué les parece si hacemos la última pregunta? Dice, necesito ayuda, ya no sé qué hacer con esta ansiedad, esta tristeza y estas ganas de ya no vivir. Bueno, definitivamente esta es una situación que se presenta, las ganas de ya no vivir o una tristeza tan profunda que ya no se sabe qué hacer y de pronto se piensa que la única opción es acabar con la vida. Esto es algo real, esto es una situación que se presenta y requiere ayuda inmediata. Cuando una persona tiene tanta tristeza que ya no encuentra motivación por vivir, no hay opción. Hay que acudir con un psicólogo de manera urgente, porque realmente se puede llegar a un punto en el que la persona, por no poder encontrar otras alternativas, se quite la vida. Desafortunadamente es una situación que sucede. Acá en Monterrey acaba de suceder una situación en la que un chico del Tecnológico de Monterrey se quita la vida. Y vemos que es una cuestión que desafortunadamente sucede con frecuencia. Entonces es muy importante que esta persona pueda acudir con un profesional, porque siempre hay opciones. Esas opciones pueden ser dolorosas porque puede venirse ahora sí que cargando un conflicto desde hace tiempo, pero es muy importante que se pueda recibir atención profesional para poder ir viendo opciones, ¿no? Ahora sí que todas las personas se pueden acudir y se pueden apoyar con un profesional de la salud mental. Ahora sí que hay profesionales de la salud mental para todos los estratos sociales, para todos sus gustos, hay muchísimos tipos de terapias, pero ahora sí que cuando una persona identifica que tiene una dificultad de este tipo, es imprescindible que acudan a terapia. O si una persona familiar identifica que su familiar está viviendo con este tipo de situaciones, es muy importante que lo apoyen y lo acerquen a un profesional. Hay veces que es tanta la tristeza. Ay, no hay de qué, linda, qué gusto que nos ves desde Mexicali. Hay veces que es tanta la tristeza y tanto el dolor que ya ni siquiera se piensa en que pueda haber ayuda o que pueda haber alternativa, ¿no? Pero es muy importante que cuando se sienta esto se acuda a un psicólogo, porque definitivamente hay opciones y definitivamente se puede hacer algo para cambiar este estado de tristeza o de falta de motivación por la vida. Pero bueno, es momento de terminar la transmisión del día de hoy. Me dio muchísimo gusto estar acá con ustedes y bueno, pues los espero el próximo viernes a la 1 de la tarde. Nos vemos por acá en Respuestas Psicoanalíticas. Si alguien tiene su pregunta y no le alcanzo a responder el día de hoy, no se preocupen, escríbanla aquí mismo en la transmisión y la licenciada Esther Solís el próximo lunes la responde en la transmisión Respuestas Psicoanalíticas desde nuestra sede de Guadalajara. Muchísimas gracias por sus likes, gracias por sus corazones, por sus sonrisas, por sus dudas. Si algo de lo que dije todavía tienen alguna duda o algo de lo que fuimos hablando durante el día de hoy les generó cierta pregunta o alguna cuestión por ahí, con todo gusto nos pueden escribir un correo, nos pueden llamar. Si a alguien de aquí le interesa hacer alguna cita, aquí arribita dejamos nuestros teléfonos.
Si quieren conocer más sobre CIPRE, los invito a revisar la página www.psicologiapreventiva.com.mx. El teléfono de Monterrey es 83 42 0000 y de todo México es 01 800 00 mente. Los invito a acompañarnos durante las transmisiones que estaremos haciendo durante la semana y nuevamente me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Me despido, yo soy la licenciada Cintia Cirilo, terapeuta de CIPRE, Carretera Nacional, y nos vemos el viernes.